Buenas noches y bienvenidos a Miércoles de Perspectiva Bíblica. Es un enorme privilegio y una bendición poder compartir la palabra del Señor con nuestros amados hermanos y amigos que se conectan miércoles a miércoles en horario de 7 de la noche a esta transmisión. Si usted no lo está viendo el día miércoles, sino que lo está viendo posteriormente, qué bueno también. Nos alegra mucho que usted pueda acompañarnos en este tiempo. Mi nombre es Moisés Durón y yo le invito a que adoremos juntos al Señor en esta noche antes de meditar en su palabra. Te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Decimos, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti. Queremos estar cerca de ti. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Señor, hemos cantado en esta noche que nos rendimos delante de ti y que queremos estar cerca de ti para escuchar tu voz. Eso es precisamente lo que queremos hacer a través de este espacio, acercarnos a tu palabra, acercarnos y leer de ella lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Guíanos por el estudio de tu palabra, Señor, que cada verso que leamos, que cada comentario que compartamos sea de edificación a nosotros, Señor, y que tu palabra sea siempre esa luz en nuestro camino, esa lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor. Nos quedamos en ti en este tiempo
Y gracias una vez más por este espacio para poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro productor nos comparte en pantalla el desafío del mes de abril, el cual se encuentra en Salmo 103, versículo 10. Estamos aprendiéndolo de la Nueva Biblia de las Américas o NBLA. Salmo 103, 10, lo decimos juntos. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 10, lo decimos de nuevo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y bendito sea el Señor por su gran misericordia, como estuvimos meditando en este pasaje el domingo anterior. Continuamos con la serie de disciplina espiritual, disciplina eficaz. Y ahora entramos al estudio número 7. El título del estudio para hoy es Disciplina y liderazgo cristiano. Disciplina y liderazgo cristiano. Y antes de que usted diga, esto solo es para líderes, pues sí y no. Porque en primer lugar todos somos siervos del Señor. El Señor nos ha llamado a servirle a todos y cada uno. Entonces el estudio es para todos. Y en segundo lugar, pues debemos de, independiente a que estemos en un puesto de liderazgo no dentro de nuestra congregación, seguir este perfil, porque el perfil que el Señor demanda para cada uno de sus siervos es el mismo. No importa si está en un lugar donde pueda ministrar a otros o simplemente está recibiendo. Así que disciplina y liderazgo cristiano. Integridad, ejemplo y perseverancia. Déjeme comenzar diciendo esta pequeña introducción. A diferencia de, a lo mejor en otro tipo de organizaciones, donde el líder necesita lo que se llama carisma, esa cualidad de poder liderar, de poder guiar, de solo con su presencia o solo con su elocuencia poder lograr que el conglomerado, la masa o el grupo que dirige le siga. En el ministerio del Señor, el carisma no es suficiente para mantener el servicio dentro de la congregación o el liderazgo dentro de la congregación donde el Señor nos ha puesto. De manera que usted podrá tener pastores que tienen mucho carisma y más tarde que más temprano, esa congregación no se va a poder sostener. Podrá tener líderes en los diferentes ministerios con mucho carisma que cuando hablan se escucha tan re bien. Pero eso no es suficiente para el ministerio en el Señor. Un líder que no tiene disciplina, por muchos dones que posea, que tenga, poco a poco irá minando la confianza, tanto en sí mismo como la que tienen sobre él. Así que una congregación no puede estar dividida entre líderes, feligreses, pastores y miembros. No existe tal cosa en el Señor. Por eso le dije, no piense que esto solo es para puestos de liderazgo. No existe tal cosa en el cuerpo de Cristo. Existen los ministerios para que nos ministremos, o sea, nos sirvamos los unos a los otros. Mi mano no nació para gobernar el cuerpo, tampoco mi pierna. Mi mano me sirve en determinado momento al resto de mi cuerpo y mi pierna a sí mismo. Cada uno de nosotros, como hemos visto en otras entregas, tiene dentro del cuerpo de Cristo diferentes funciones para ministrar el resto del cuerpo. Todos estamos llamados a ejercer un ministerio o un liderazgo en determinado ambiente u otro. Pero el llamado es para todos y todos somos igualmente responsables de vivir de una manera íntegra como lo demanda el Señor, de ser ejemplos y de perseverar, no solamente en la obra, sino que también dentro de nuestros hogares.
Esos son requisitos fundamentales que el Señor nos pide. Así que el teólogo Oswald Sanders lo resume así: la verdadera prueba del liderazgo no es la popularidad, sino la fidelidad. Lo repito, la verdadera prueba del liderazgo no es la popularidad, sino la fidelidad. Una vez más, insisto, podremos encontrar ahora en redes sociales tantos predicadores de la palabra, tantos líderes, maestros, qué sé yo, apóstoles, evangelistas, profetas, con una cantidad innumerable de lo que llaman likes, ¿verdad? Y así se mide ahora la popularidad de la gente en likes. No significa necesariamente que el más popular sea el más fiel al Señor, y tampoco lo contrario, ¿verdad? Entonces, la popularidad no necesariamente está estrechamente ligada con el ministerio en el Señor. Vamos a ver 4 elementos en esta noche, con la ayuda de la palabra del Señor, que nos van a ir perfilando las disciplinas de un siervo, de un ministro, de un líder. En primer lugar, hablaremos específicamente de la disciplina moral del líder. ¿Cómo debe ser este perfil moral de cualquier servidor de Cristo? Para eso vamos a leer de la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 8. En algunas versiones de la Biblia, esto lleva un título implícito. En la Biblia, en la versión de la Biblia que estamos usando hoy, que es NBLA, lleva como título requisitos para ancianos y obispos. Ancianos y obispos. Entiéndase, servidores. Leemos a partir del versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Así que tenemos una larga lista de requisitos acá para cualquier servidor, ministro, líder de una congregación, en cualquier ministerio. Y sigo haciendo énfasis en esto: servidor, ministro, ministerio. Estamos para servir. Todos estos requisitos apuntan básicamente a 3 áreas en general. Una, el dominio propio. Si usted lee allí en el versículo 6, dice: debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? No ha dado la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Todo eso tiene que ver con el dominio propio. El poder dominar nuestros deseos y pasiones, controlarlos bajo el señorío de Cristo, someterlos al señorío de Cristo. Luego habla de la hospitalidad, ¿verdad? El versículo 8 dice: antes bien, debe ser hospitalario. Y también habla de que debe estar lejos de cualquier avaricia. Dice aquí que no debe ser amante de las ganancias deshonestas. O sea, un empleado, si es empleado, honesto; un patrón, si es patrono, honesto; un empresario, honesto. Dentro del mundo secular que se desarrolla económicamente, debe ser honesto. Debe de haber, en pocas palabras, una coherencia entre su vida pública y su vida privada. No puede ser un tipo 2 caras, ¿verdad? Como decimos popularmente, donde en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Eso, en una sola palabra, sería una persona íntegra, una sola pieza, ¿verdad? Sin
2, 3, 4, 5 casas. Igual acá y allá. Hablando sobre la generosidad que destaca aquí en estos versículos de la carta a Tito, se cuenta que una vez un pastor junto con su esposa fueron invitados a ministrar, a predicar en una iglesia pequeña. Pues fueron y la costumbre allí era que las ofrendas se colectaban en una caja que se colocaba en la entrada. Entonces, al entrar a ese pequeño salón de reuniones, vio el pastor la caja para el depósito de las ofrendas y él sacó $1 y lo puso allí. Pues se sentó, como les dije, era poca gente, una iglesia pequeña. Le tocó su turno, él ministró la palabra y todo. Y al terminar el servicio, la reunión, el anciano encargado de ese grupo, el pastor encargado de esa iglesia, le dijo: mire, hermano pastor, nosotros somos una congregación muy pequeña, pero hemos tenido siempre la sana costumbre de compartir lo que el Señor nos da. Entonces, en este caso, pues somos pocos, pero lo que hay en la caja de las ofrendas es lo que queremos que usted reciba como una ofrenda en esta noche. Así que abrieron la caja de las ofrendas y lo que encontraron fue el $1 que este pastor había dejado. Únicamente eso. Así que la esposa lo queda viendo con esa mirada de reproche típica de las esposas. Interprétese la mirada como te lo dije. Y cuando ya estaban ellos camino a casa, le dice la señora: ¿cuántas veces no te he dicho que seas generoso? Si tan solo hubiese sido generoso, hubieras recibido una buena ofrenda y con esa buena ofrenda hubiéramos podido ir a cenar a un buen lugar. Por supuesto, era el mismo dinero de ellos. En resumen, hermanos, dice la palabra que dando es como recibimos. Y no solo hablando de lo monetario, hablando de los talentos, dones que el Señor nos ha dado para ministrar a su pueblo. En la medida que nosotros demos, en esa medida vamos a recibir. Si damos con generosidad, como se perfila acá al obispo o al anciano de cada congregación, recibiremos con generosidad de parte de Dios. Si damos poco esfuerzo, poco trabajo, pocas finanzas, la retribución será equivalente o proporcional a lo que estemos dando en el servicio del Señor. Ahora, leímos esos versículos y yo quiero, en pantalla va a aparecer la raíz de ciertos vocablos en griego, que creo que vale la pena hacer énfasis en ellos. En el versículo 6 se nos habla del perfil de un anciano. La palabra anciano proviene del griego presbíteros. Usted ha escuchado esa palabra, en algunas congregaciones se utiliza como una denominación jerárquica. Bueno, y ahora ya sabe que presbíteros es una palabra de origen, una palabra griega. Se traduce en algunas versiones de la Biblia como anciano y su traducción literal sería un hombre con madurez. ¿Por qué vamos a tomar mejor entonces esta traducción, hombre con madurez, en lugar de la palabra anciano? Porque nosotros los latinos, sobre todo, tendemos a asociar la palabra anciano con la cantidad de años, ¿verdad? Nos imaginamos una persona de tercera o de cuarta edad, como se conoce ahora ya en nuestro país Honduras. Y no necesariamente está acá el apóstol hablando sobre la cantidad de años cronológicos de una persona. Está hablando de la madurez espiritual. Entonces, cuando en el versículo 6 dice, lo designarás si el anciano es irreprensible, y comienza con la lista de características que debe tener, está diciendo a este presbítero, a este hombre
maduro, a este hombre con madurez espiritual, y empieza a señalar la característica, a este vas a designar. Entonces, solo en el nombre ya vemos un requisito indispensable: poseer madurez espiritual. Insisto, la cual no lo dan los años. Puede ser que tengamos una persona dentro de nuestra congregación que tenga años y años y años de estar yendo. Sin embargo, no ha logrado alcanzar una madurez espiritual, lo que llama el apóstol niños espirituales, ¿verdad? Que se les tiene que dar leche aún porque no son capaces de digerir la carne de la palabra, sino que la leche. Así que es necesario que el servidor, el ministro, el anciano, sea una persona con madurez espiritual. Ahora, el verso 7 menciona la palabra obispo. Y también este vocablo se utiliza dentro de la jerarquía eclesial. Obispo proviene del vocablo griego episcopos, donde se deriva la palabra episcopal, ¿verdad? Episcopado, etc. Episcopos significa mayordomo. Nosotros no estamos muy acostumbrados tal vez al término porque no lo manejamos. Manejamos más el término empleada doméstica o empleado doméstico. Bueno, en aquel entonces un mayordomo era eso, una persona que cuida, que da mantenimiento, que ayuda a las posesiones de un dueño. Un asistente, vaya. Así que esa es la posición de un obispo. Un poquito contrario a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Que los que utilizan el vocablo de obispo parece que están un poco más alto en el orden jerárquico. No estamos aquí para criticar eso, estamos para ver el significado, la raíz de la palabra. Hemos sido llamados a ser, usted y yo, obispos, o sea, mayordomos, para cuidar la viña del Rey de Reyes, a quien le vamos a rendir cuentas el día que nos llame a rendir cuentas. Todos, no hay quien se escape de los obispos, de los mayordomos, de la rendición de cuentas. Todos daremos cuentas. Así que nuestro papel es cuidar o velar la viña del Señor. Una característica que se menciona en este mismo versículo del obispo o del mayordomo es que debe ser irreprensible. Tomamos el origen griego de la palabra irreprensible y es la palabra anenkletos. Anenkletos. Tradúzcase sin culpa. La ausencia de cargos en contra. Aquí entonces la cosa se empieza a complicar un poco, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros esté libre de culpa que tire la primera piedra?, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo interpretamos entonces esto? Sin culpa, la ausencia de cargos en contra. Déjeme contarle otra anécdota que a lo mejor nos ayude un poco para interpretar un poco más esto. Se cuenta de un joven predicador que estaba listo ya para predicar su primer sermón. Se levantó y se acercó al púlpito donde iba a predicar. Allí encontró una notita que decía lo siguiente: si te atreves a predicar hoy, yo me voy a levantar y voy a contar todo lo que hiciste en tu pasado, porque yo lo sé. Era un compañero de parrandas, un compañero de andanzas en la vida antes de conocer a Cristo. Y firmado, ¿verdad?, por su compadre ahí de parranda. El joven predicador tomó la nota y antes de que comenzara a predicar, leyó la nota en voz alta. Y dijo: me enviaron esta nota que dice que van a hablar todo lo que yo hacía antes de conocer a Cristo.
Pues antes de que lo digan, yo quiero decirles que efectivamente todo lo que dice ahí es cierto. Y todo esto yo hacía antes de conocer a mi Señor. Pero ¿saben qué? Cristo murió y lavó mi culpa. Así que yo era todo eso, pero ahora ya no hay un cargo que se pueda levantar en mi contra, porque Cristo ha borrado todo con su sangre y me ha perdonado con la sangre que Él derramó en la cruz. Así que es a través de ese perdón que yo puedo pararme aquí en esta oportunidad y compartirles la palabra. Hermoso, ¿no? Y ese es el mismo caso suyo y mío. Yo le contara mi pasado, usted se va a horrorizar. Si usted me cuenta el suyo, tal vez me horrorice, tal vez no, qué sé yo. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan maravilloso que hace borrón y cuenta nueva una vez que nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Aprendimos el domingo que Él nuestros pecados dice que los aleja como quien los lleva de un polo al otro, del oriente al occidente. Otro pasaje dice que los entierra en el fondo del mar, los arroja al fondo del mar. Y ahí Él los olvida, perdona y olvida si tan solo nos acercamos a pedir perdón sinceramente. Así que somos anencletos sin culpa gracias al mérito de Cristo en la cruz y su sangre que nos limpia de todo pecado. Todo esto entonces viene a constituir la disciplina moral de un servidor, de un líder. Hablemos en segundo lugar entonces de la disciplina doctrinal. Disciplinados doctrinalmente. En palabras de Tito, capítulo 1, versículo 9, debe ser retenedor de la palabra fiel. Leámoslo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Subraya ahí, conforme a la enseñanza. ¿Para qué? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mire lo importante que es el hecho de que podamos retener la palabra del Señor, y que a pie juntillas creamos lo que dice y que no le quitemos ni le pongamos, sino que dice la palabra fiel conforme a la enseñanza. ¿Por qué? Porque de esa manera seremos capaces de exhortar con sana doctrina, o sea, corregir al que necesita, dar una palabra de aliento, pero veraz, y también refutar a los que contradicen. Es complicado cuando se le acerca a un cristiano una persona que comparte otra fe diferente, errónea a los caminos del Señor que están plasmados en su palabra, una secta tal vez, y que este creyente no tenga los argumentos para defender lo que cree. Y termina abriendo tal vez a lo mejor una ventana de duda porque no fue capaz de refutar lo que le estaban diciendo. Sí, la palabra no fue hecha para contender, pero somos llamados a defender la sana doctrina. Así que más ahora que, como lo dice la palabra, lo profetiza, que en estos postreros tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Así que debemos de estar firmes para no ser conmovidos. Es entonces fundamental que aprendamos a retener la palabra. ¿Y cómo la vamos a retener si no la leemos? Entonces, paso número 1, estudiar la palabra. Por eso insistimos, hermanos, en los recursos que tenemos. Día miércoles, perspectiva. Día jueves, instituto bíblico. ¿Verdad? Los jóvenes se reúnen, los matrimonios nos reunimos, los varones, las damas,
cada 8 días, cada domingo nos reunimos toda la congregación y estudiamos la palabra del Señor. Retener toda esa palabra que se estudia. Por supuesto, en nuestros estudios individuales también. Muy bien. Leamos ahora lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Usted lo debe conocer de memoria en Reina Valera 60. Aquí lo estamos leyendo en NVLA. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso de manejar bien la palabra, para poderla manejar, requiere un estudio constante. Voy a ponerle un ejemplo. Si usted es un practicante de la abogacía, un licenciado en Derecho, es abogado y notario y le toca litigar, ¿verdad? Usted tiene que manejar los artículos referentes al área que está usted defendiendo o está en ese momento representando. Llámese derecho laboral, derecho penal, derecho constitucional, derecho internacional y no sé cuántas ramas del derecho existen, me disculpan los expertos en derecho. Pero si yo, como ese experto en derecho, no manejo esos artículos, difícilmente voy a ganar algo. Porque tengo que estar basado en ley. Cuando entrevistan a estos abogados en la televisión o en la radio, dicen: esperamos que el juez resuelva conforme a ley, dice. ¿Lo ha escuchado? Bueno, entonces ellos tienen que presentar en base a qué artículos están en eso. Lo mismo pasa con el creyente. Un creyente debe de manejar bien la palabra. ¿Para qué? Para presentarnos como obreros diligentes delante de Dios, que no tienen de qué avergonzarse. Manejando la palabra, nos presentaremos como obreros diligentes. Pero para eso necesitamos un estudio constante de ella. Aquí 2 observaciones referente a esto. Número 1, el más grande temor no es que como siervos o como ministros o como líderes fallemos. Al final, somos humanos y probablemente fallemos en un área o en otra. Pero más lamentable que esto sería que triunfásemos propagando una doctrina errónea o falsa. El año anterior estuvimos desarrollando en el Instituto Bíblico un módulo acerca de las sectas. Y encontramos una constante en la mayoría, si no en todas ellas, y es que comenzaron bien. Comenzaron bien. Como un estudio de la palabra de Dios, como una congregación pequeña, tal vez, mediana, grande, bueno, creciendo. Y algo pasó en el trayecto, algo pasó en el camino, y el líder, el obispo, el apóstol tuvo una nueva revelación que contrastaba con la senda antigua, que contrastaba con el escrito en la palabra de Dios, pero era una nueva revelación del líder. Y entonces dice, bueno, yo en mis tiempos a solas recibí tal revelación y estos por aquí nos vamos a ir. Y empezó a desviarse del camino, no solo él, sino una congregación entera, hasta constituirse en una secta, no porque decidieron, hoy seremos secta, no, lo catalogamos así porque ya no están apegados a la verdad bíblica. Ese es uno de los requisitos. Entonces, más tremendo es llegar al éxito eclesial basado en una doctrina falsa, una doctrina errónea, más que fracasar defendiendo la verdad del Evangelio.
Otra observación es que aquel ministro, siervo, líder que no tiene el deseo de aprender, muy pronto llegará a la conclusión de que lo sabe todo. Es peligroso. Cualquier día al revés. No, como he estado tanto tiempo estudiando, ya no necesito más. No, hermanos. Entre más y más aprendamos del Señor Jesús y de su Padre, nos daremos cuenta que menos sabemos. Y que necesitamos aprender más. Para conocerle más, para amarle más, para estar más cerca de Él. Pero aquel que ya ha ido perdiendo el deseo de aprender, llegará a un punto donde cree que lo sabe todo y que no necesita más. Y eso es bien peligroso, porque quedan unos huecos, unos baches, hay unas grietas, doctrinalmente hablando, muy complicado. Entonces hemos hablado de la disciplina doctrinal, el ser retenedores fieles de la palabra, estudiando constantemente. Tercer elemento, la disciplina del ejemplo. Hablamos de la disciplina moral, hablamos de la disciplina doctrinal, ahora debemos ser ejemplo. Lo dice Pablo siempre en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Lo sabemos también de Reina Valera 60, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero los mismos 5 elementos están tanto en esta versión como en la versión Reina Valera 60. Veamos entonces estas 5 áreas de cómo ser ejemplos. Las 5 áreas del ejemplo. Dice allí que los creyentes debemos ser ejemplo en palabra. Eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, evitando cualquier principio siquiera de chisme o un lenguaje inapropiado. Cuando yo era niño cantábamos en la escuela dominical, cuidadito, ojitos, lo que veis. Bueno, pues una de las partes era, cuidadito, boquita, lo que dices, cuidadito, boquita, lo que dices. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, cómo, cuándo, dónde lo decimos, por qué. Ser ejemplo en palabra. Debemos ser ejemplo en conducta. Eso significa la manera en que actuamos, la manera en que nos comportamos en nuestra vida diaria. Es muy fácil ser ejemplo en conducta, ya puestos en la iglesia. Muy fácil. Pero cuando nos sacan de esa zona de confort, que es la iglesia, porque todo ahí está nice, porque todo ahí es amor y paz, y nos ponen en un nido de víboras, llámese trabajo, centro de estudios, negocio, qué sé yo. Ahí está complicado. Ahí hay que ser ejemplo en conducta, la manera en cómo actuamos y nos comportamos en nuestra vida diaria. Llevamos 2. Tenemos que ser también ejemplos en amor. Eso significa mostrar aquel amor desinteresado, el que se llama amor ágape, el que nos da Cristo Jesús a nosotros. Tenemos que amar como Él nos amó primero, con ese amor ágape, hacia nuestro Señor en primer lugar y luego hacia nuestro prójimo. Es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, con el amor ágape, siendo ejemplos en amor. También tenemos que ser ejemplos en fe, en cuarto lugar. Eso significa que debemos de mantener nuestra confianza en el Señor firme, nuestra convicción en Dios firme y nuestra seguridad
en su palabra. Confianza en Dios firme, convicción en Dios y certeza de su palabra. No estoy diciendo que otros libros no puedan edificarnos, por supuesto que sí, siempre y cuando no contradigan lo que está en la Biblia. Vayan allí, conforme a lo que dicta la palabra. De lo contrario, no voy a invertir mi tiempo leyendo o escuchando o viendo algo que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. También debemos de ser ejemplo en pureza. ¿Cómo logramos eso? Bueno, mantenernos limpios moralmente. Y esa es una lucha diaria, así como las otras áreas. Esta es una lucha constante, especialmente en un mundo que vivimos rodeado de tentaciones, de todo tipo. Morales, de economía, de violencia, qué sé yo. Tantas tentaciones, de vicios, de malos hábitos, en fin. Un buen siervo, un buen ministro, un buen obispo, un buen líder, enseña mucho más con su propia vida que con su voz. Podremos tener maestros excelentes alrededor nuestro, pero si su testimonio no va a la par con lo que habla, creo que no va a aprovechar tanto para nosotros. ¿Cuántas noticias no nos han llegado de líderes, algunos muy famosos, que cuando caen, congregaciones enteras se parten, se rompen, seguidores no quieren saber nada, no solo de esta persona, sino del evangelio mismo? Así que es una responsabilidad muy grande el ser ejemplo. Mire, ya hemos hablado de disciplina moral, hemos hablado de disciplina doctrinal, si usted va tomando nota, hemos hablado de disciplina de ejemplo. Vamos a hablar entonces en cuarto lugar, para ya ir acercándonos al cierre de este estudio, de la disciplina para perseverar. Tenemos que ser disciplinados para perseverar. Hemos hablado en innumerables ocasiones de que la carrera del cristiano no es de velocidad, sino de resistencia. Y el que persevere hasta el fin es el que será salvo, dice la palabra del Señor. Mire los ejemplos que utiliza el apóstol Pablo y le comparte a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Segunda Timoteo 2, 4 al 7 dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Vaya tomando nota. Versículo 5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Quiero que veamos uno por uno estos tres ejemplos en diferentes áreas, los tres personajes, pero que nos dejan lecciones dignas de imitar. En el versículo 4 nos habla acerca de el soldado. El soldado es equivalente en sus cualidades a enfoque y lealtad. Esas son sus cualidades mayores. Enfoque y lealtad. Yo se lo leo de Reina Valera 60 ahora. Dice: ninguno que milita, o sea, un soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, el ejemplo más vivo que tenían de militares en aquel entonces eran los soldados romanos, ¿verdad? Así que los legionarios romanos evitaban el comercio, evitaban la agricultura, evitaban los negocios para enfocarse en su deber.
No se conocía soldado romano que tuviera un negocio aparte, no se conocía soldado romano que llegara a su casa a labrar la tierra, tenía empleados para eso, en el caso de que pudiera, ¿verdad? No se conocía soldado romano que se dedicara a comerciar. Tenía que estar enfocado en su deber como soldado. Bueno, el cristiano no debe permitir que las preocupaciones seculares, como por ejemplo, qué comeréis, qué beberéis, qué vestiréis, le impidan de su servicio y obediencia a Cristo. Porque el objetivo no es la comodidad personal nuestra, sino agradar a nuestro Padre Celestial. Recuerda cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y los mandó a todas partes. Les dijo, no lleven alforja, no lleven bolso, no lleven ropa extra, no lleven comida extra, donde los reciban, ahí moren. Entren, lo que les sirvan, eso coman. Y si nadie los recibe y no reciben la palabra que les dan, sacúdanse los pies y váyanse para otro lado. Lección de dependencia total hacia Dios. Conste, de aquí no estamos incentivando a nadie a que renuncie a su trabajo y se dedique 24/7 al ministerio. Si ese es el llamado que Dios le ha hecho, pues obedézcale. Pero aún que tenemos nosotros una vida secular, porque incluso su servidor la tiene, tenemos un trabajo secular, no vamos a permitir que ese sea nuestro Dios, porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, o sea, nuestro pensamiento total, nuestro énfasis, nuestro esfuerzo, allí está nuestro corazón. Y ese es el peligro, porque se convierte en nuestro Dios. Así que el soldado nos da este ejemplo de enfoque. Sabe para dónde va, sabe qué es lo que está haciendo, sabe a quién tiene que responder, y lealtad, sabe a quién le debe su obediencia y su lealtad. Somos esa clase de soldados, mis hermanos, soldados enfocados en el ministerio, soldados leales a nuestro Señor, fieles, que así sea. Versículo 5 nos habla en segundo lugar del atleta. ¿Cuáles son las características del atleta? El trabajo y la paciencia. Se lo leo de Reina Valera 60. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si hay algo que caracteriza a un atleta, es su vida disciplinada. Disciplina para entrenar, que tiene que hacerlo diario, 2, 3 veces al día, 3 sesiones, algunos, ¿no? Disciplinado en lo que ingiere, porque tiene que mantener un peso regulado. Disciplinado en sus horas de sueño, no puede andar parrandeando por ahí, tiene que tener determinadas horas de sueño para poder rendir físicamente. En fin, disciplina. Horarios para todo, tiempos para todo, estrategia para toda su vida, para lo que rige su vida. Reglas. No puede desempeñarse como quiera dentro del deporte que practique. Si usted practica el fútbol y sabe que es fútbol, no puede tocar la pelota con la mano. Si es un atleta de un corredor en pista, ¿verdad? Usted no puede arrancar antes de la señal, por ejemplo. Si usted practica el baloncesto, por ejemplo, no puede salirse del marco de la cancha. Y en fin, cada deporte o cada disciplina que el deportista practica, que el atleta practica, tiene reglas. Todos los deportes son reglamentarios. Yo recuerdo en el colegio, en la clase de educación física, antes de practicar el deporte que íbamos a hacer en ese periodo, la maestra nos daba
todo un folletón así de las reglas que teníamos que seguir. Y nos hacía un examen teórico, ¿verdad? Para que manejáramos esas reglas. Ya fuera tenis de mesa, baloncesto, voleibol, lo que fuera. Disciplina, reglas. La vida cristiana requiere disciplina y requiere obediencia a los mandamientos de nuestro Señor plasmados en la Biblia. No basta con las ganas de, ay, que yo me levanto y yo me voy a convertir en el mejor atleta del mundo. Voy a andar aquí un six-pack tremendo que ni los de 300 que los pintaban. Usted vio la película 300, como a puro efecto especial les pintaban el abdomen. Ni los de 300 van a andar el abdomen, solo porque yo ya decidí que así. Lastimosamente requiere mucho más que eso. Requiere disciplina en lo que ingiero, en mis ejercicios, etc. El cristiano, entonces, no solo le basta el esfuerzo sincero, ay, sí, yo quiero cambiar, ay, sí, yo quiero servir a mi Señor, ay, sí, yo quiero... Es necesario que seamos obedientes y disciplinados, porque la recompensa y la victoria requieren seguir un camino establecido. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación. Así de difícil es esto. Versículo 6 nos habla del labrador. Y el labrador, sus características son el trabajo y la paciencia. Reina Valera 60 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lastimosamente, y eso yo lo tengo comprobado, ningún árbol se siembra solo. Si bien es cierto, las abejas y las aves nos ayudan en cuanto a la polinización, pero difícilmente el árbol que yo quiero de frutas se va a sembrar solo. Tengo que cavar un agujero en la tierra, comprar la plantita o la semilla y esperar tiempo que germine. Y una vez que germina, empieza el proceso. Tenemos acá en casa un árbol de aguacates que creo que tiene más de 5 años que hemos estado esperando. Parece ser que este año va a dar. Lo regamos. Este año ya hasta lo fertilizamos, lo hemos podado y ahí va, esperemos. Y también uno de mangos que esperemos que algo nos dé. Tenemos uno de limón mandarina que sí nos da, pero requiere muchísimo trabajo y muchísima paciencia. Como le dije, podar, abonar, regar, recortar y esperar que si esta temporada no dio, pues la próxima será. En el trabajo en el Señor es igual. Nuestro ministerio, sea cual sea, niños, alabanza, evangelización, seguimiento, predicar la palabra, requiere un trabajo duro. Nada es gratis. Requiere perseverancia, requiere paciencia. Así como el agricultor espera pacientemente su fruto, es necesario. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para obtener cosecha en el Señor, tenemos que aprender a sembrar. Dice Pablo que unos siembran, otros riegan, otros recogen, pero todos servimos al dueño de la viña. Vamos concluyendo. Las disciplinas en el liderazgo, en el ministerio, protege a la iglesia. El ser disciplinado moralmente, en el ejemplo, en la retención y en la puesta en práctica de la palabra del Señor, protege a la iglesia. Nos da una doctrina sana, nos permite tener una vida íntegra y nos ayuda a perseverar fieles hasta el final. Y aquí cabe una buena discusión, porque cualquiera diría, si tan altos son los requisitos que pide Dios, entonces ¿quién puede servirle? Porque la verdad que el currículum está bien exigente, ¿verdad?
cuando nosotros estamos en busca de empleos o vemos ofertas de empleo, lo primero que vemos es la lista de requisitos, ¿verdad? Y si vemos que no reunimos los requisitos, no nos vamos a tomar siquiera la molestia de aplicar para ese trabajo, porque inmediatamente sabemos que no se nos va a tomar en cuenta. Así que podría decir cualquiera, esta lista de requisitos del ministerio está muy alta, así que ¿quién puede servir a Dios ahí? Bueno, lo que Dios pide de nosotros es un proceso de santificación. No es que vamos a estar santos para poder servirle, es que mientras estamos sirviendo, Él nos está llevando en un proceso de santificación. Lo importante es estar atentos a la poda, a la corrección de Dios, para que de esa manera podamos llevar más y mejor fruto. La meta es vivir santamente delante del Señor. Quiero cerrar con este canto que nos dirigió el pastor Ronald el domingo. Y es una oración del apóstol para la congregación, y podemos tomarlo nosotros para todos aquellos que servimos delante del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos muestras que hemos sido llamados al servicio delante de ti, pero tú nos muestras que quieres obreros dignos, Señor, aprobados, y así queremos presentarnos delante de ti, como aquel que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Que aprendamos, Señor, de ella cada día más para que podamos usarla. En primer lugar, para llevar a otros delante de ti, y también para defender, Señor, la sana doctrina. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado este tiempo con nosotros. Gracias por los dones y talentos que das a cada uno para servir en tu ministerio. Que los pongamos al servicio tuyo, Señor. Y que seamos buenos siervos fieles para recibir esa recompensa cuando tú vengas, Señor, y pidas cuenta. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tal como hemos cantado, nuestra oración es que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, establezca. Dios le bendiga.